Hola, bienvenidos a Será Justicia. Vamos a tratar un tema del cual se viene hablando bastante, obviamente está opacado por otros temas de coyuntura, pero todavía no ha encontrado una solución y tiene que ver con la relación entre el gobierno y la justicia. Por un lado, ¿cómo hacemos para separar lo que entendemos por justicia de lo que está pasando en Comodoro Pi? Porque una cosa son los jueces federales, las causas por corrupción, narcotráfico, etcétera, las causas que importan e involucran a funcionarios del Estado o exfuncionarios, y otra cosa es la justicia en general, ¿no? Una cuestión que se confunde bastante y que arrastra una mala imagen a toda la justicia. Por otro lado, también el tema de los presos kirchneristas. ¿Están bien presos los que quedan? ¿Y los que fueron liberados, fueron bien liberados? Y por otro lado, ¿está bien que el presidente opine sobre la resolución de una instancia judicial, ya sea un juez en primera instancia o la Cámara, que decide, por ejemplo, liberar a Cristóbal López en los últimos días? Bueno, vamos a hablar de todos estos temas enseguida con dos invitados muy especiales. Quédense. Bueno, y les damos las bienvenidas, siempre son bienvenidos. Este programa Será Justicia y le damos la bienvenida a Jorge Rizzo, que es presidente del Colegio Público de Abogados Porteños. ¿Qué tal, Jorge? Hola, ¿Todo bien? Lore, ¿cómo te va? Bien, y también Ezequiel Kazán, que es director del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Está bien? Muy bien. Hola, bueno, ambos representan a muchísimos abogados que obviamente deben estar preocupados, mucho más que nosotros, en, digamos, la imagen que tiene la justicia también y esta situación tensa que venimos viendo entre el gobierno nacional y por lo menos la justicia federal. Vamos a repasar en placas lo que pasó, digamos, en los últimos días, que tiene que ver con los presos exfuncionarios de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner. Los que están presos, a ver, ¿quiénes siguen presos? Vamos a repasarlo porque ustedes ya se deben haber olvidado y ahí lo tenemos en placas. Tenemos, por un lado, a Ricardo Jaime, Lázaro Báez, José López, el hombre de las bolsas en el convento, Víctor Manzanares, César Milani, Claudio Minichelli, Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín, Juan Pablo Pata Medina, Omar Caballo Suárez, sindicalistas, y bueno, lo de Julio De Vido también, que en los últimos días también hubo novedades en cuanto a nuevos procesamientos. ¿Quiénes quedaron en libertad y generaron la polémica, al punto tal que hasta opinó Macri? Vean ustedes. Uno de los primeros, Amado Vudú, en enero la Sala 1 le concedió la excarcelación por la causa de los viáticos truchos en el Ministerio de Economía. Después, que habló también en los últimos días, Zanini, 24 de marzo, el Tribunal Oral en lo Criminal número 8 le concedió la excarcelación, acusado de encubrir a ciudadanos iraníes, el famoso pacto, memorando con Irán.
Roberto Barata, y aquí el doctor Jorge Rizo, que estuvo dialogando con él en su programa de radio, nos va a dar detalles. La Sala 1 de la Cámara Federal revocó días atrás el procesamiento del ex número 2 de Debido por el pago de sobreprecios en las importaciones de gas licuado. Está procesado en otra causa de corrupción. Dos. Otro que en dos causas de corrupción, ahora me va a explicar bien Rizo. Luis Delía, que decía que nunca iba a salir, finalmente salió, lloró, fue a la marcha del 24 de marzo, porque ese mismo día quedó en libertad por el Tribunal Oral en lo criminal número 8, por el tema del famoso memorándum con Irán, encubrimiento es el delito por el cual se los acusaba. Y Cristóbal López, la Sala 1 consideró que la prisión preventiva era una medida de alevosa arbitrariedad y ordenó la liberación inmediata el pasado 16 de marzo. Lo primero que les quiero preguntar, ¿ustedes creen que están bien liberados? O sea, que en realidad, más allá de que si ellos puedan ser culpables o no de un delito, ¿no estaban bien presos? ¿Qué piensan ustedes? Lorena, yo creo que el tema de la prisión preventiva es muy delicado. Sí. Y la ley establece dos supuestos para tener a la gente, digamos, a los procesados con prisión preventiva. Uno es que se pueda escapar, Sí. y el otro es el entorpecimiento de la causa. Acá rigen dos grandes principios constitucionales. Uno es la libertad y el otro es el principio de inocencia. Con lo cual creo que es un tema muy delicado que debe ser estudiado caso por caso y no se puede acudir a la prisión preventiva como una herramienta para inmediatamente poner bajo la cárcel a una persona que está investigada. Bueno, pero sin duda aquí la doctrina Irurzun, que ahora parece no estar prosperando, marcó, ¿no? En realidad no es doctrina porque es un fallo judicial. No, Sí. en realidad no, lo llamamos doctrina, pero hablamos de jurisprudencia. Sí. No hizo caso, pero es un fallo. Sí. Para que haya jurisprudencia tiene que ser la misma solución en diferentes casos. Exacto. Y recién podremos hablar de que existe Que jurisprudencia. abarque distintas casuísticas. Ahora, lo que yo vengo cuestionando, Lorena, es la espectacularidad de la detención de estos funcionarios por parte de los jueces de primera instancia, o federales por supuesto, y ahora van quedando en libertad por Cámara o por los tribunales orales federales. En el medio la sociedad, y dicen, ¿pero cómo? Porque la gente no entiende que la prisión preventiva es, no, si está preso porque es culpable, ¿entiende? La gente, si está en libertad es porque es inocente. Entonces, ¿era culpable o era inocente? Estaba bien al principio, estaba mal al final. ¿Sabes cómo se llama eso? Inseguridad jurídica. Eso. Para la sociedad en su conjunto es inseguridad jurídica, pero también para el inversor extranjero que tanto pedimos que venga al país, eso también es una señal de que no hay seguridad jurídica en la Argentina. Vos vas a cualquier tribunal de Estados Unidos, de Francia, las cámaras por lo general, habitualmente ni siquiera tratan los temas, ni siquiera le entra la sentencia o la resolución a cámara, pero por lo general el 90% de los casos confirman. Esto es el show del cambio de Este es el show de del resolución. cambio. ¿Hay oportunismo en la justicia? O por lo menos en la justicia federal. Reitero, no quiero hablar porque a mí estoy yendo a un montón de lugares donde van abogados y claro, me agarran, qué sé yo, abogada, juezas civiles, y dice, ¿por qué estamos todos? Claro, juezas. Porque la justicia federal es tiempista, lo ha sido toda la vida. Eso, Siempre ha sido oficialista. tiempista. Cuando el gobierno empieza a perder poder, ahí empieza a ir contra el gobierno de turno. Pero hasta que mantiene el poder, no. Con los kirchneristas fue hasta el año 2. Hasta que sacamos el fallo Rizo, esa es la frontera. A partir de ese momento empezaron a analizar todas las causas que tenían que ver con el kirchnerismo. Pero los 10 años anteriores, no. Lo mismo pasó con Menem, lo mismo pasó con De la Rúa. A ver. Además, esta teoría es muy peligrosa porque dice que supuestamente por su condición de funcionarios tiene una condición distinta y eso también atenta con la igualdad. Y yo me pregunto, ¿y cuando eran funcionarios? ¿No era más, no estaba en una situación de más poder? De más poder para poder entorpecer la causa que no siendo funcionarios. Claro. Con lo cual es algo que nosotros desde el Colegio de Abogados presentamos ante la Corte unas propuestas a partir de la convocatoria para mejorar el sistema judicial y ahí estamos pidiendo que el Ejecutivo mande al Congreso una ley donde se aclare con precisión cuáles son las causales para determinar una prisión preventiva, para evitar estos casos que en algunos supuestos se da cierta arbitrariedad en las detenciones previas. Claro, pero ahora digo, está muy bien lo que decía Rizo en este sentido, que para que se siente jurisprudencia tiene que repetirse el mismo fallo en diferentes casos. En el caso de Irurzun, él se pronunció sobre un caso en particular y no es plausible de cuestionamiento. Es aplicable a Debido ese caso. Exacto. Si hubiera las distintas salas de la Cámara en casos similares hubieran resuelto lo mismo, sería
dable de aplicar a todo el mundo. Bien, pero entonces por ahora no. los jueces de primera instancia se aprovecharon, por decirlo de alguna manera, de este fallo de Irurzun para acomodar estas prisiones preventivas. Algunos jueces sí, por supuesto, no otros. Les vino al pelo esta doctrina. Ahora, ha sido muy oportuna. Exacto, pero si yo lo miro de una manera ingenua, digo, fue oportuno, Irurzun hizo esta lectura y los jueces, bueno, como no tenían bien de qué agarrarse, pero tenían la convicción de que esta persona podía entorpecer, tomaron esta doctrina. Y otra es decir, che, esto está todo armado. Pero Irurzun es muy buen juez. Mirá Tal vos, cual. ¿no? Mirá vos. Histórico juez de la Sala 2 con Catani, Luraski y Irurzun. Facultad, claro. Hace 30 años. Él, en el caso de Debido, aplica esta que llaman doctrina Irurzun, pero en el caso de Barata es el que desempata y dice va afuera. Ajá. ¿Y por qué? Porque había una pericia trucha en el medio, constatado a tal extremo que el ingeniero está procesado y sale el auto de procesamiento. Termina preso el ingeniero por haber hecho un desastre en el expediente. Ahora, digamos, quienes queremos que funcione bien la justicia, más allá del color político del gobierno que tengamos, de alguna manera lo que se está viendo es que en algunos casos, no digo en todos, se han armado algunas pruebas, se han armado pruebas o se ha forzado cierta situación para exfuncionarios kirchneristas, de la misma manera en que se criticaba durante toda la década acá, digamos, al modus operandi que había para acusar a otros. ¿Vos ves a alguna la cosa que oposición. te llama la atención? Nos vivimos quejando de la cercanía de Gil Carbó como procuradora. Exacto. Y ahora queremos nombrar a Weinberg de Roca, que es el mismo supuesto con cambio de ideología o de partido político. Bueno, es más de lo mismo. Sí, más allá de que sea una excelente jueza, tiene una relación muy cercana a Macri, ella misma lo dice, ¿no? A ver, Gil Carbó cuando era fiscal también tenía un nivel muy bueno, pero a mí me parece que es exactamente la misma situación. Dentro de un año vamos a estar diciendo que hay que sacar a la procuradora. Vamos a tener el mismo problema, o cuando se vaya este gobierno, sí hay que sacar a la procuradora. Bien, ¿ustedes coinciden con esto? O sea, el candidato al procurador no tiene que tener ningún tipo de vínculo con el Poder Ejecutivo. Creemos que debe ser independiente. Igualmente, en este caso, todavía falta la instancia del Senado, que es muy importante. Seguro. Nosotros lo que hicimos en su momento fue presentar el pedido de juicio político contra Gil Carbó y también presentamos una acción judicial concreta contra ella porque entendíamos que tergiversaba la función que le había encomendado la Constitución. Yo creo que hay que solucionarlo directamente. El procurador tiene que llegar con el presidente y se tiene que ir. Tenemos que volver al sistema norteamericano, porque por más que digamos todo que queremos un procurador independiente, viene el presidente y quiere su propio procurador. No puede estar separado del juego político. O sea, ¿usted qué sugiere? ¿Que se blanquee la situación? Si todos cambian el procurador. Entonces, que sea así. Que venga, nombre procurador, cuando se va el presidente se va el procurador. Listo. Bueno, pero entonces no tenemos una justicia independiente. No, la justicia son los jueces. El procurador es el representante de la sociedad. No, pero el procurador es el jefe de los fiscales. Sí, que representan a la sociedad. Ahí tenemos una opinión distinta. ¿Por qué? Obviamente es valiosa la de Jorge. Sí. Nosotros consideramos que el procurador tiene que ser independiente, los fiscales tienen que ser independientes porque hacen el funcionamiento de la justicia. Estamos de acuerdo, pero en la práctica no funciona. En la práctica coincido que no funciona porque ha sucedido. Sí, no. Desde lo dogmático está bárbaro, pero a la hora de jugar el partido sobre el verde césped, como decía la Bruna, más vale hagamos blanqueo y no sigamos con una declamación simplemente. Hablando de blanqueos, todos sabemos, o por lo menos es un secreto a voces, de que hay lobistas, ¿no? En Comodoro Pi. No sé ahora, hasta dónde. ¿También sería interesante hacer ese blanqueo? ¿Se podría hacer? Si ellos lo hacen, operadores hubieran siempre. Sí. Y va a seguir habiendo. La culpa la tienen los jueces. Claro. Cuando cierren la puerta, se terminan los lobistas. Exactamente. Además el operador opera en las sombras, con lo cual es muy difícil que quiera blanquearse. Pero es así. Bueno, pero en Estados Unidos, por ejemplo, está, en el Congreso está formalmente el cargo, la presentación del lobista. Pero no lo ordena el operador que opera causas judiciales. Mira, la manera de tratar ese lobista no va a decir abiertamente que están cajoneando una causa o que están forzando, como decían hace un rato ustedes, la detención de alguien. La detención de alguien con una pericia trucha o con lo que Muchos de estos operadores se manejan en la clandestinidad, obviamente, y así cobran sus servicios. Ahora, hay una herramienta para tratar, por lo menos, no digo de acorralarlos, pero sí reducirlos. ¿Cuál? Y es la transparencia. Por eso hay que digitalizar todo el funcionamiento de la justicia, de manera tal de que uno sepa perfectamente los plazos, dónde se encuentra el expediente, qué resolución falta, incluso toda la sociedad, en algunos casos, pueda controlar. Es el expediente electrónico, el documento digital. ¿Y a cuánto estamos de hoy eso? seguimos con expediente físico. Estamos lejos.
Estamos lejos. Estamos lejos, se avanzó mucho con el tema de la notificación digital. Hoy dejas nota también por internet. Sí. Las copias van por internet. Pero los streaming siguen siendo muy, muy cortos. A veces con todo eso nada más se colapsa el sistema y no se puede trabajar. Creo que todavía estamos lejos, pero vamos en camino. Sí. En eso Lorenzetti ha trabajado mucho y muy bien. Me parece que se quedaron cortos, sí, con el ancho de banda y lo que es el La streaming. conectividad. Sí. ¿Dudan de los sorteos de los tribunales orales? Bueno, la Corte Suprema pareciera que sí, ¿no? Por el último fallo. No, el fallo es correcto. No es un fallo, es una acordada de la Corte y es correcto. A ver, salió una ley que decía que un juez ordinario, si al Consejo de la Magistratura se le antoja, pasa a ser juez federal. Sí. Cuando estaban los K, Esto era una manipulación Cabral total. iba al Tribunal Oral Federal para juzgar el tema de la AMIA, ¿se acuerdan? Sí. La Corte resolvió que un juez ordinario no podía ser un juez federal. Exacto. Vuelve a aplicar la misma doctrina que aplicó con el caso de Cabral. Entonces dice, esta acordada no se puede. Entonces, ¿qué pasó? Simplemente le está diciendo a la Cámara, usted tampoco habilite juzgado, lo puedo hacer yo. Es un problema de competencias. Claro. Yo creo que es muy correcto el fallo de la Corte. Esto, digamos, este fallo de la... ¿Coincide? No, en parte no. Respetamos obviamente la posición de la Corte. Nosotros sacamos una declaración hace poco donde criticamos algunos aspectos, por ejemplo, que va en contra de una acordada previa el año pasado de la Corte, y creemos que son jueces y los jueces pueden ocupar un rol federal u ordinario. De hecho, ahora la provincia de Buenos Aires, el ministro de Justicia está propiciando unas reformas muy interesantes y entre ellas se establece que un juez pueda ocupar... Ampliar aparte la cantidad, ¿no? Pero bueno, obviamente es un tema a discutir. ¿Pero quién lo dirime esto? La Constitución en el artículo 99 está explicado ahí. No se puede variar. Bueno, pero ¿es sujeto a lecturas o no? De lo que dice la Constitución, lo dice la Constitución. Yo no puedo reescribirla ni reinterpretarla. Si no, caemos otra vez en la mal llamada democratización de la justicia. La Constitución no se toca. Y se interpreta solamente en caso que no se entienda lo que dice. Y lo que pasa es que cada vez entendemos menos. Un juez ordinario, un juez ordinario. Sí, Jorge, pero la Corte dio una acordada distinta hace un año pasado. Está bien, pero si rectificó ahora, yo creo que resolvió a derecho. No, el tema es que cada vez tenemos más lectura del Código Procesal, de la Corte, de la Constitución. Yo inicié una acción por la subrogancia y decía que la subrogancia era inconstitucional. Y que ser a raíz coherente de eso, la Corte, ¿qué dijo? Que solamente puede reemplazar a un juez del mismo fuero y del mismo rango. Un juez de primera instancia en lo penal criminal de instrucción no es un juez federal de Cámara, suponte, o mucho menos el Tribunal Oral Federal. Ya lo resolvió en 2 fallos la Corte. Y esa ley de subrogancias fue declarada inconstitucionalidad, creo que en el juicio de ustedes, en el nuestro. Hay 3 o 4 juicios que se hicieron y salieron todos. La Corte... Eran los subrogantes a dedo con la lista del Congreso. Exacto. Es que de determinada forma con esta nueva ley también son a dedo del Consejo. Cambia el dedo nada más. Sí. Lo que tenemos que evitar son los dedos. Bueno, pero estamos muy acostumbrados a que en los nuevos gobiernos, esto es lo que tiene que cambiar en la justicia, que cambia el dedo, pero sigue direccionándose. O sea, nunca logramos la independencia de los poderes. ¿Sabes qué pasa, Lorena? Yo hace 25 años que lo digo. Sí. Todas las oposiciones quieren que la justicia sea independiente, hasta que llegan al gobierno. Claro. Bueno, ahí está. Digo, ¿y qué pasa con la Corte Suprema? ¿Es tiempista? No, ahí tiene que ver un tema. La Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial. Sí, obviamente claro. Es un órgano político. La Corte Suprema es un órgano político. No, porque el propio Lorenzetti también tiene una mirada política, digamos, de todo lo que es la administración de la justicia. Es importante que el presidente de la Corte haya convocado a la reforma de todo el funcionamiento de la justicia. Es muy importante y creo que todos los sectores eso lo han celebrado. Se armaron muchos grupos de trabajo, hay propuestas presentadas. Eso, digamos, es muy auspicioso, ¿no? Ah, perfecto, pero o sea que eso está en marcha, porque nosotros nos quedamos en el anuncio que hizo Lorenzetti en esta apertura del año judicial, que fue muy, digamos, detallado. Con el tema de la digitalización que mencionaba también Jorge, Lorenzetti se ha puesto al frente también, es un tema muy importante. Y el otro tema es el funcionamiento del Consejo de la Magistratura también, ¿no? Bueno. Nosotros como colegio presentamos una acción y logramos que se declare inconstitucional la ley vigente que había reformado una ley anterior sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. La 26080. La 26080 porque consideramos que viola y altera el equilibrio que exige la Constitución Nacional. Esto es entre jueces, abogados y el sector político. Y ahora el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto
que si bien alguna diferencia tenemos, porque nosotros teníamos el nuestro, lo apoyamos en términos generales, nos parece muy buen proyecto y también... Lo hicimos nosotros. Lo hicieron ustedes, bueno. Así es. ¿Pero qué sería? ¿Cuál sería? Y nosotros lo acompañamos. Así es. ¿Cuál sería, digamos, el cambio más La sustancial? composición va de 13 miembros a 16. Perfecto, claro. El estamento político no se puede tocar mucho porque si no lo votarían en contra. Aumenta un abogado más y un juez más. Hay obligatoriedad de que ingresen 2 jueces federales, que hoy no es obligatorio, con lo que estaríamos solucionando bastantes problemas. La cuestión la contaminación política. Sí, tiene que haber una representación grande de Capital Federal en los abogados, porque el 80% de los juzgados están en la Capital Federal. Y el estamento de abogacía tendría reelección, los demás no. Una reelección, solamente una. Pasa a 16 miembros. ¿Y esto cuándo se trataría? Hay un muy buen equilibrio. El miércoles, mañana, yo estuve la semana pasada en el Congreso y se suspendió y vamos a tener que ir de vuelta. Bueno, ahora, pero este vendría a ser el cambio número 3 del Consejo de la Magistratura. El primer cambio fue la 26080. Sí. Esa reforma fue la que, bueno, nosotros hicimos acción, no llegamos. Sí. Teníamos una corte en ese momento en contra. Y que después ellos fueron con la acción del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires y consiguieron una sentencia de Cámara, todavía está pendiente en la Corte. Así es. Y en el medio estuvo la reforma de la democratización de la justicia, que nosotros conseguimos el fallo que la contuvo. Ese fallo fue fundamental. Son 3 reformas que hubieron, vamos a buscar la 4ª. ¿Y cuándo vamos a buscar la reforma que acompañe a un país de verdad? Yo digo, por ejemplo, un país del primer mundo, ¿se mete tanta mano en un Consejo de la Magistratura, en el tema de la conformación de un tribunal, de cómo sortea o no? Son temas que no se tocan, ¿no? Por ejemplo, que yo digo, en Chile, les voy a cambiar de tema, no les voy a hablar de justicia, pero en lo que es una política económica, más allá de que esté Bachelet o quién, hay una determinada mirada económica, por supuesto habrá cambios, pero no se cambia todo así radicalmente. Lo que pasa, Lorena, es que el kirchnerismo en la década pasada lo que intentó fue tomar la justicia. Las leyes que comentaba Jorge de democratización de la justicia apuntaban a eso, a armar cámaras de casación integradas por ellos mismos, a reformar el Consejo. La tercera reforma fue un escándalo directamente. La segunda alteró ya el equilibrio. Teníamos una ley nosotros. Exacto. Entonces, todo eso se fue manipulando, justicia legítima. ¿Y el gobierno actual quiere tener este equilibrio? Yo se lo llevé a Garabano y pensé que, viste, como siempre, bueno, gracias, Jorge. Gracias. No, me llaman y me dicen, nos gustó el proyecto, venite. Y lo presentaron. Vinieron los muchachos del Colegio Ciudad también a la reunión, vino Tonelli, y ante mi sorpresa e incredulidad nos dijeron, pues el proyecto de Jorge, el proyecto de gobierno, hicieron 2, 3 cambiositos. Sí, claro, pero ahí quedó. Pero la sustancia está. Ya lo bajaron a la Cámara de Diputados. En cuanto a los presos por encubrimiento al atentado a la AMI a través de la firma del memorándum, ¿ustedes creen que estaban bien presos? ¿Los que quedaron en libertad? Yo no soy penalista, Lorena, no puedo decir una cosa por otra. Yo sigo creyendo que si se pasaron 2 años sin juicio, tienen que salir, ¿eh? Claro. Si no hay juicio dentro de los 2 años, tiene obligación de liberarlo. No conozco las particularidades, pero un poco de lo que estamos hablando. En cualquier momento va a terminar saliendo López, el de la valija, porque sigue sin juicio. Todos van a Está a punto de llegar a los 2 años, en junio. Recordemos, entorpecimiento de la causa y peligro de fuga. Claro, pero está el tema que si vos estás 2 años preso, con preventiva, sin condena, salís. Bueno, y además ellos tenían la figura, algunos, de la traición a la patria, que eso ya lo revirtió la instancia judicial. Se dio vuelta. Sí, exacto. Pero igual no altera esta figura respecto a la prisión preventiva. Acá el problema es la tardanza de los procesos judiciales. O sea, el problema no es la prisión 14 años el promedio de un proceso de corrupción en la Argentina. 14 años. Y miren, la semana que viene el Ejecutivo se va a dar a conocer, se van a difundir los números justamente de una auditoría. La auditoría es de causa de corrupción realizada por el Consejo de la Magistratura, ni más ni menos. Las cifras ratificarían, esto se los adelanto, pero hay que esperar a ver qué da el resultado. Cifras ya difundidas respecto a la existencia de alrededor de 2.200 causas en trámite en todo el país. Y la mitad de ellas, adivinen dónde, en Comodoro Pi. Esa auditoría la presentamos desde el colegio y fue un hecho inédito.
que el Consejo de la Magistratura no entendía si podía auditar o no a los jueces federales, que en realidad no tendría que restringirse solamente a los jueces federales penales, tendría que ser una auditoría de todos los jueces, pero por algún lado se empieza. Nosotros propusimos que respecto de por este tema, de la saturación, claro. Están saturados. Están saturados Son los 6, tribunales de Comodoro Pi, claro. Están saturados. Ahí lo que nosotros estamos pidiendo es que se duplique el número de juzgados. ¿Coinciden? Nosotros vamos a presentar un proyecto de ley a través, no tenemos una diputada que es Anabela Herz. Sí. Estamos presentando un proyecto de ley que crea los juzgados federales del interior con competencias diferenciadas de la penal y las cámaras, porque hoy el juez federal en una provincia no es un juez, es Dios. Claro. No creemos que Dios está en el cielo y tiene que haber uno solo. Y los jueces federales son más importantes que el gobernador. Una forma es restarle competencias. Me parece que es un buen camino como para empezar. Sí, es así, estamos de acuerdo. Y además es tan así que nadie conoce a los jueces, a los jueces de los tribunales orales. Exacto. Son más importantes estos jueces que los jueces de tribunales orales, que son los que juez de primera instancia y ahora los camaristas. Ese es el poder Esto que se les pasa en da. Argentina. Cuanto más inferior es el juez, más conocido es. Exacto, ¿eh? Es cierto. Gracias a ambos por haber venido. Siempre es un placer escucharlos porque aprendo de ustedes, porque veo para dónde viene la mano y qué es necesario para que tengamos por fin una justicia que realmente podamos todos confiar. La semana que viene se va a dar a conocer esta auditoría, pero nosotros ya la auditoría pasada de ustedes lo tenemos del colegio, lo tenemos en nuestro sitio web www.serajusticia.net y por supuesto sigan online que vamos a ir publicando y dando a conocer todo lo que minuto a minuto se anticipa respecto a esta auditoría. Hasta la semana que viene. Chao.